¿Qué tal, chicos? Nuevamente nos encontramos para poder hablar sobre las monarquías absolutistas. Hoy veremos lo que viene a ser el absolutismo español del siglo XVI. Absolutismo que obviamente a nosotros nos interesa mucho porque no solamente lo podemos relacionar con historia universal, sino también con historia del Perú, ya que este absolutismo español forma todo el periodo colonial, bueno, podríamos decir, desde el proceso de invasión al Tahuantinsuyo hasta nuestro periodo o una parte del periodo de la independencia. Pero el absolutismo, como puedes ver ahí, es del siglo XVI y este absolutismo le va a corresponder a una dinastía o a la primera dinastía que nos gobierna, que viene a ser la dinastía Habsburgo. Dinastía que pertenece a la Casa de Austria. Recordemos que los Habsburgo son la dinastía que gobierna posterior a la dinastía Trastámara, que corresponde a los reyes católicos. Eso quiere decir que los gobernantes que vamos a ver van a ser descendientes de dichos reyes. Justamente el primer rey de la dinastía Habsburgo es Carlos I de España, o también llamado Carlos V en Alemania, debido a que este rey tiene territorios en España y en el Sacro Imperio Romano Germánico. Uno de los puntos resaltantes de este absolutismo es el enfrentamiento contra Francisco I. Recordemos que Francisco I es rey de Francia. Profe, ¿y por qué se da este enfrentamiento entre los dos? Recuerda algo, son reyes. Por lo tanto, ¿cuál podría ser el motivo de un enfrentamiento entre ellos? Definitivamente un motivo político. Hay que recordar que en estos años los reyes, los príncipes, eran casados con princesas de otros reinos y cada vez que un rey moría, siempre tenía la oportunidad de poder hacerse del trono de otro reino. Como hemos visto hace un momento, él es Carlos I en España y Carlos V en Alemania. Entonces, también tenía la posibilidad de poder tener injerencia o por ahí luchar el trono en Francia. Así que su principal enemigo en esta época, Francisco I. Otro de los acontecimientos, y es uno de los temas que hemos hablado, es que Carlos I se enfrenta o lucha contra el protestantismo en Alemania. En Alemania. Entonces, cuando hemos hablado de la reforma protestante, ¿cierto? Vamos a colocar acá. Reforma protestante, especialmente de la luterana. El rey que se va a enfrentar y que va justamente a convocar a la famosa dieta de Worms, donde Lutero debía haberse retractado, era Carlos I de España o Carlos V de Alemania, ¿no? Y a veces en pregunta de examen de admisión
en algún momento por ahí preguntaron, ¿no? Líder político de la Reforma Protestante. Respuesta, Carlos I o Carlos V. Y por último, la colonización de América. Acontecimiento que le va a dar poder, hegemonía a España, con los aztecas e incas. Fue tan importante la invasión, colonización de estos territorios, que hay una frase que representa lo que era para Carlos I estos territorios. La frase dice: en mis territorios nunca se oculta el sol. ¿Por qué decía esto? Porque mientras en Europa era de día, en América era de noche. Y cuando en América era de día y en Europa era de noche, ¿qué te estaba diciendo? Que el sol en sus territorios nunca se ha ocultado. Carlos I decide dividir su imperio, le entrega a su hermano Fernando los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico y a su hijo Felipe II los territorios americanos. Felipe II es de los reyes más importantes por el enfrentamiento que va a tener con la corona inglesa. De ahí vamos a ver cuáles son los motivos de ese enfrentamiento. Uno de los puntos a tratar es que logra anexar a Portugal dentro de lo que llamamos los reinos ibéricos. Reinos ibéricos. Recordemos también que por descendencia Felipe II, su abuela de Felipe II era Juana y su padre era Felipe el Hermoso, que era rey de Portugal. Entonces por ahí había una descendencia sobre estos reinos. También se casó con una princesa portuguesa. Otro punto de Felipe II es que se enfrenta a los turcos. El enfrentamiento contra los turcos en la famosa batalla de Lepanto en 1571. Batalla de Lepanto. Y en esta batalla de Lepanto, con la victoria sobre los turcos, Felipe II logra dominar el comercio en el mar Mediterráneo. Obviamente, recordemos que el mar Mediterráneo es una principal vía comercial, más aún en esta época donde hemos mencionado hace un momento el mercantilismo y el bullonismo. Y para terminar con Felipe II, uno de los puntos trascendentales, el enfrentamiento o el versus, si quieres llamarlo, contra Isabel I, la apodada Reina Virgen.
cuál es el problema con Inglaterra? Recuerda, Inglaterra era uno de los países que quería apoderarse de la riqueza de España. Él se había casado con su tía María. Y también buscó casarse con Isabel I. Pero Isabel no lo acepta. Por el contrario, Isabel lo que busca es destruir a los españoles. Porque recordemos, Isabel es anglicana, mientras que Felipe es católico. Isabel busca desarrollar económicamente Inglaterra y crea el llamado sistema de corsarios. ¿Y los corsarios qué eran? Piratas contratados por la corona inglesa para robarle los tesoros a los españoles. Felipe II, para contrarrestar el sistema de corsarios de Isabel, crea la llamada Armada Invencible, que lamentablemente para el año de 1588 fue derrotada, y de esa manera el poderío naval español sucumbe ante el poderío naval inglés. De ahora en adelante, con la derrota de la Armada Invencible, los ingleses se hacen dueños del Mar del Norte. Ahí la importancia de Felipe II. Y para terminar con los reyes absolutistas, digamos que algunos consideran a estos reyes como la decadencia del absolutismo español. Felipe III participa en la llamada Guerra de los 30 años, que es una guerra religiosa que la vamos a profundizar en la monarquía francesa, pero te voy diciendo que esta guerra de los 30 años tiene un motivo religioso. Ya te había mencionado que uno de los aspectos o una de las características religiosas van a provocar enfrentamientos entre estas monarquías. Con Felipe IV llega a su fin la guerra de los 30 años, con la famosa Paz de Westfalia. Y el último rey, Habsburgo, Carlos II, apodado el enfermizo o hechizado. ¿Por qué lo llamaban así? Primero porque nació enfermo y segundo porque no pudo dejar descendencia. Al morir, lo que provocó la muerte de Carlos II fue la llamada Guerra de Sucesión Española. Todos aquellos descendientes directos, indirectos, cercanos o lejanos se van a pelear por el trono de España. Y eso termina cuando los Borbón asumen el poder a través del famoso Tratado de Utrecht, bajo el mandato de Felipe V. De esa manera, muchachos, terminamos el absolutismo español. Nos vemos para ver el próximo estado absolutista moderno.